Dejamos, empezamos ya. Vamos a esperar. Han respondido, Sí, ¿no? sí, hay gente ya. Esperamos un poquillo. ¿Y la presentación se ve bien? Sí, Pues ya Sí. empecé el espacio. Bueno, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar aquí de buena mañana para un tema que es denso, pero vamos a intentar hacer lo menos denso posible. De hecho, lo queremos hacer plenamente práctico. O sea de hecho, si tenéis preguntas durante la presentación, lo mejor es que nos interrumpáis y que las solventemos. Nos vamos a centrar sobre todo en la parte de Mica de PSCs, como lo ha llamado la CNMV en su manual, que son proveedores de servicios de criptoactivos. Y empezaremos un poco hablando de las actividades y demás que son nuevas con respecto al registro de Banco de España, para después ya centrarnos más en el manual que elaboró CNMV, que no es una versión definitiva, que, que elaboró en julio. No es una versión definitiva porque al final pues faltan aún paquetes de la ESMA y demás, y entonces pues de hecho lo que hacen es directamente copiar RTS en inglés, que es un poco sorprendente, pero en el propio manual. Entonces vamos a ir con ello. Lo que digo, si durante la presentación hay preguntas sobre un punto en concreto, que sería normal porque al final son muchos conceptos nuevos, nos vais diciendo y interrumpimos sin problemas. Lo que comentaba, vamos a abordar solo la parte de PSC, la de emisión de tokens referenciados activos a dinero electrónico bueno, sí, es la emisión de tokens de utilidad. Eso lo dejaremos para otra opción, para otra alternativa, porque al final esto no. Yo creo que MiCA en ese aspecto llega tarde, o sea, no, es algo que ya está muy quemado y la regulación pues poco se va a aplicar en ese sentido. Aquí tenéis el índice de contenidos, luego a presentación la circularemos, o si no los contactáis por privado y os la enviamos, ¿vale? Lo que comentábamos, servicios sobre criptoactivos. Hablamos de regulados y no regulados porque después veréis que hay servicios como los típicos servicios de rentabilidad o EARN, por ejemplo, o pago con tarjetas cripto o demás, que podrían estar un poco fuera del ámbito de aplicación de MiCA. Esos los trataremos un poco más de forma residual al final, pero vamos con los regulados, porque cambian bastante con respecto al registro anterior del Banco de España. Tenemos tres distintas clases, que podemos decir A, B y C. Ahora estamos con los de la clase A, ¿vale? Que en teoría son, al ser servicios más light, pues podemos decir que tienen unos requerimientos de capital o en general más bajos que el resto de servicios. Se añaden servicios nuevos que son ejecución de órdenes por cuenta de clientes y colocación de criptoactivos. Son servicios que se pueden asimilar bastante al mundo más tradicional financiero. O sea, al final, eh, eran servicios que antes estaban todos subsumidos dentro del simple canje, porque no, o de la custodia, y ahora pues han hecho como nuevas especialidades. Entiendo que por el la nomenclatura de cada servicio es sencillo saber a qué se refieren. Al final es pues ejecución de órdenes por cuenta de clientes. Es un cliente me dice que venda sus posiciones o que compre determinado precio. Colocación de criptoactivos, pues es en nombre por cuenta del oferente ofrecer sus criptoactivos, ¿vale? A compradores. Servicios que siguen todavía dentro de la clase A. Prestación de servicios de transferencia de criptoactivos por cuenta de clientes. Este servicio, la verdad, es que es sorprendente porque nosotros entendemos que debería estar dentro del servicio de custodia, pero no es así. No sé cómo puedes hacer una transferencia de criptoactivos por cuenta de clientes sin prestar el servicio de custodia, pero luego veréis que el servicio de custodia está en la clase B, no está en la clase A. ¿Vale? Entonces, son independientes, o así lo ha querido hacer bueno, el reglamento MiCA. Asesoramiento en materia de criptoactivos. Aquí es importante decir que es en materia de criptoactivos, no asesoramiento financiero, ¿vale? O sea, no es lo mismo porque el asesoramiento financiero pues iría por otra regulación.
Y además porque los subyacentes no son instrumentos financieros. MiCA no regula los tokens referenciados a instrumentos financieros o los securities, como se llama más comúnmente. Entonces, cada uno de estos servicios requiere de una descripción de cómo se va a realizar, a qué tipo de productos se va a destinar. Esto lo explicaremos un poco más abajo, pero tened en cuenta eso, que si vais a prestar asesoramiento a vuestros clientes, pues por ejemplo el típico servicio de le hago un perfilado, le pregunto que si le gustan más los tokens de IA o los metaversos, qué tipo de rentabilidad espera, con qué vencimiento. Se hace un perfil y conforme a ese perfil se le pasa unos criptoactivos en los que podrá invertir el usuario. Recepción y transmisión de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes, un poco similar en la línea de los dos primeros que hemos comentado, y gestión de carteras de criptoactivos. Aquí, ya con reuniones que hemos tenido con la CNMV, el típico servicio de criptoíndices hay que tener cuidado porque se puede entender que está dentro de este epígrafe si lo que hacemos es que no sea una decisión del usuario, sino que nosotros o le proponemos criptoactivos a incluir en la cesta o actividades que se pueda entender que dependen una parte de asesoramiento y que por lo tanto estamos haciendo una gestión de carteras. Este servicio, o sea, mm, es bastante, para muchos servicios que se prestan actualmente, puede ser un poco el cajón desastre, pero aún así pues requiere de obligaciones nuevas que no se tenían anteriormente. Entonces hay que tener cuidado y obviamente si puedo prestar el servicio sin entrar dentro del epígrafe, pues menos obligaciones en términos regulatorios. Aquí nos vamos ya a la clase B, que son los tres típicos servicios que sí que estaban regulados antes, con una salvedad, pero ahora la explico. Ya sabéis, custodia, canje cripto fondo, canje cripto cripto. Custodia, que es el servicio que cambia un poco. La guarda o el control por cuenta de clientes de criptoactivos o de los medios de acceso a esos criptoactivos. En su caso, en forma de claves criptográficas privadas. Claro, aquí no hemos añadido la parte que también habla de gestión, ¿vale? Entonces, si ya no solo es la custodia de las claves privadas, sino también la posible gestión. Y por otro lado, el servicio de custodia de tokens referenciados a dinero ya no se puede prestar, lo tiene que prestar una entidad de dinero electrónico o un banco. Eso para que lo tengáis en cuenta. De hecho, en el programa de actividades del manual de PSCs no se da ni la posibilidad de custodiar este tipo de activos. Y luego también tened en cuenta que en el manual, en el servicio de custodia, si los coges dentro del programa de actividades, hay dos opciones. La primera opción es cuando tú realizas la custodia por tu cuenta, que no es muy común, y el otro apartado es cuando realizas la custodia a través de un tercero. Por eso el tema de la clave o la gestión de las claves privadas, porque por ejemplo yo puedo contratar a BitGo, que es el proveedor más común en este tipo de servicios. Yo realmente no custodio las claves privadas, pero estoy haciendo una gestión de esa custodia. Entonces, ahí también se entiende que estás dentro del servicio de custodia, pero de una forma distinta, digamos, un poco más light. Entiendo que los otros dos, pues al final no tienen dudas. Canje de criptos por fondos y canje cripto-cripto, que son los servicios que se prestaban hasta la fecha y que están dentro del ámbito de aplicación del posterior registro de Banco de España. Vale, y esta es el último, el escalón C, que sería pues el típico order book. En España hay pocos proveedores que lo presten. Si no me equivoco, Bit2Me creo que lo hace. Pero vamos, el ejemplo es pues eso, una plataforma que machea órdenes de compra y de venta de usuarios. ¿Vale? Este obviamente es el que más requisitos de capital y de otro tipo requiere, pero entiendo que va a ser poco común que tenga lugar en España. En cuanto a servicios adicionales, aquí ya, o sea, en reuniones que ha habido con la CNMV y demás, pues lo que os decía, hay que tener cuidado con los servicios de ERN, con las cestas cripto y con tarjetas cripto, que mucha gente piensa que podrían estar fuera del ámbito de aplicación de MiCA, pero pasa una cosa, y por ejemplo, el servicio ERN en la mayoría de los casos estructura como un préstamo y MiCA prohíbe expresamente el préstamo de, por ejemplo, toques referenciados a dinero porque los considera como fondos. Y entonces podría ser una actividad que tiene reserva de actividad para entidades de crédito. ¿Vale? Eso tenedlo en cuenta porque si venís prestando este tipo de servicios, habrá que ver formas alternativas que seguramente
van a impactar en, pues, desde el UX o la experiencia del usuario en los contratos, en todo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Está escrito lo que decía antes, puede entrar dentro de gestión de carteras. Y si es así, pues habrá que aplicar o optar a ese servicio. Y tarjeta escrito, pues es un servicio que realmente siempre suele prestar una entidad de pago porque se hace una trampa ahí con una cuenta Omnibus que realmente tiene dinero y se le trae al usuario cuando paga de su cuenta cripto. Hasta aquí vamos con los servicios. No sé si tenéis dudas sobre esto, si las hay, lo que os decía, podéis interrumpir sin problemas. Y ahora vamos con el tema de las licencias, que va directamente relacionado con el tipo de servicio que vas a prestar. Como ya establece Mica, este punto últimamente trae bueno, polémica no, pero diría que se habla bastante de este punto porque Mica establece que solo podrán prestar servicios las personas jurídicas que tengan la licencia o la autorización. Claro, y aquí se preguntaba a mucha gente qué pasaba con la figura típica de la gente. O sea, es decir, yo no tengo el servicio o una marca blanca. Y aquí sí que tenemos un Q&A de la ESMA que directamente ha prohibido la figura de la gente. Porque muchos PSCs pensaban que el nuevo negocio iba a estar una vez obtengo la licencia, hacer partícipe de la licencia a otros exchanges que por motivo que sea no pueden acceder a obtenerla. Entonces, pues directamente un B2B y ya el otro prestaba servicios en nuestro nombre. Pero se ha prohibido de forma expresa, además, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, Esto ya, vamos, los que estéis en este mundillo ya os lo sabréis de memoria. El típico registro Banco de España, manual de prevención, análisis de riesgo, idoneidad y demás de administradores. Un proceso que podría ser mucho más corto y se alargaba hasta el infinito. Y ahora pasamos a otro proceso que pues será más de lo mismo, mucho más complejo, obviamente, pero al final los plazos de CNMV por regulación tienen que ser más rápidos. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Lo que comentábamos, tres tipos de licencia que van directamente asociados a los servicios que hemos descrito en el apartado anterior. Clase A, B y C, o 1, 2 y 3. La licencia de clase uno son los primeros servicios que hemos comentado. Bueno, aquí me interesa un poco esto, que es el tema del capital. Ya sabéis que en CNMV siempre exige requisitos mínimos de capital, los requisitos prudenciales, como se suele llamar. Son dos. Aquí realmente es el mínimo, porque lo que suele establecerse es o 50.000, por ejemplo, o la cuarta parte de los gastos fijos que se proyecten en el plan de negocio financiero. Entonces, tenedlo en cuenta que, por ejemplo, si vais a tener unos gastos de 1 millón de euros, pues tendréis que tener en cuenta que el capital va a aumentar en 250.000 euros, ¿vale? No es común, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, clase uno, los servicios que hemos comentado, colocación de criptoactivos, asesoramiento financiero, gestión de carteras. Clase 2, capital de 125.000 euros, canje cripto, canje fondo cripto o al revés, y custodia. Y clase 3, que es el más complejo, es order book. Eso, machear órdenes de compra y de venta. Parece que no, pero esto va a hacer que muchos PSCs directamente ni opten a por la licencia porque pues, no son, o sea, al final son requisitos de capital y son elevados. Hasta la fecha esto era el salvaje oeste y a nadie se le pedían cuentas de nada y además hay que adultar cuentas a partir de que se obtenga la licencia, o sea que es un punto bastante, bastante importante. No sé si queréis comentar algo de esto, tío. ¿Qué se requiere para la licencia? Que esto, eh, claro, se piensa mucho la gente que esto son labor de abogados, obviamente, sobre todo en la parte de revisión y que hacer que todo esté correcto, pero también se requiere mucho trabajo de la gente que forma parte del PSC, porque al final es información que nosotros no nos podemos inventar. Sí que hay información general, en el programa de actividades se determinará qué tipo de actividades se van a realizar, de las que hemos descrito anteriormente. eh, Salvaguardias prudenciales, es un poco decir en qué epígrafe de un balance de fondos propios va a estar el capital para ofrecer unas mínimas garantías.
Sistemas de gobernanza, pues los típicos consejos o comités con reuniones semanales o mensuales que determinen diferentes tipos de negocio. Continuidad de negocio, sí, es muy típico en este tipo de licencias. Al final es qué pasa si, por ejemplo, me hackean, qué pasa si voy a concurso, qué pasa si un trabajador la ha liado y ha cedido mi base de datos. Pues procedimientos escritos para paliar o para mitigar este tipo de situaciones. También es importante decir que la CNMV no nos va a pedir el procedimiento como tal, nos va a pedir un resumen de él, ¿vale? Que eso parece que no, pero es muy distinto. Prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, el manual, o sea, si ya vienes del registro del Banco de España, pues esto lo tienes más que cumplimentado. Pruebas de idoneidad, que son un poco más complejas que las de, no, no, que las del anterior registro de Banco de España. Documentación técnica, bueno, perdón, identidad de socios, esto solo para los que tienen una participación significativa, pero sí que es verdad que hay que pasarle a CNMV un Excel o una forma más gráfica, pues eso, de qué está compuesto el cap table del PSC. Documentación técnica, TIC y disposiciones de seguridad, esto va muy relacionado con DORA, que sabéis, bueno, pues si no se sabe, eso, a partir del año que viene también entra a ser de aplicación para diferentes tipos de entidades, entre las que están los PSC, y es un paradigma totalmente distinto, o sea, es realmente una normativa difícil de cumplir que se facilita mucho pues si tienes un CTO o si contratas a un externo o tienes capacidad para ello porque es compleja, requiere también muchos procedimientos escritos, mucha infraestructura y es bastante complejo, sobre todo si se compara con el marco actual que es cero. Y esto es curioso también porque yo creo que hemos pasado de cero a 100 en un segundo, o sea, hemos pasado de una normativa, una regulación casi inexistente a de repente tener los mismos requisitos que una entidad de servicios de inversión. Entonces esto CNMV lo sabe y va a ser bastante, o sea, va a levantar bastante el acelerador porque al final sabe que esto es complejo incluso para ellos que están bastante fuera de momento de la normativa. Lo mismo, ¿cómo se van a segregar criptoactivos y fondos de clientes? MiCA establece la obligación de que no se mezclen los fondos de la empresa y los fondos de clientes. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿qué tipo de procedimiento vamos a seguir? El de reglas operativas de la plataforma de negociación aplicará únicamente a, pues eso, a los que voten a la clase 3 o C, que es la relativa al order book. Custodia y administración de activos, describir cómo se va a hacer. Canjeo, describir cómo se va a hacer. Y después, en cada servicio hay que hacer una descripción de cómo se va a realizar. Y parece que no, pero es complejo porque hay muy poco soft law o normas técnicas que nos ayuden a redactar esto, conforme a los criterios que quiere seguir la ESMA y CNMV. Ah, vale. Ah, Eh, sí, bueno, esto es el manual que sacó CNMV en julio, que es una versión borrador, pero que va a ser bastante cercana a lo que será definitivamente, pues eso, está dividido en estas partes, lo que comentamos antes. La solicitud, forma jurídica, por ejemplo, tienes que redactar cómo vas a hacer el cambio. Si eres una SL actualmente, ¿cómo vas a cambiar de SL a PSC? Que realmente sigues teniendo la misma forma jurídica en términos de sociedad de capital, pero tienes que cambiar estatutos, tienes que cambiar tu denominación. Hay algunos puntos que tienes que cambiar. Entonces, tienes que pasar de borrador de estatutos, denominación y demás, ¿vale? Eh, Información sobre estructura accionarial, sobre el órgano de dirección, qué actividades vamos a realizar, eh, procedimientos de control interno y riesgos, que son pues, todos los procedimientos que hemos comentado anteriormente, normas de conducta y anexos. Los anexos son programas de actividad, declaraciones que hace el administrador, pues por ejemplo, confirmo que hemos validado que todos los miembros de la entidad son válidos para el puesto que van a desempeñar. Y poco más. Al final son anexos que son declaraciones que ya ha hecho la CNMV y simplemente hay que firmar por parte de la persona que tenga poder de representación del PSC. ¿Cómo estamos llevando hasta la fecha esto? Porque
entre las fechas que ha salido, que fue a finales de julio, si no me equivoco, fechas malísimas, y el trabajo que conlleva, pues hemos empezado ya con algunos clientes. De hecho, algunos clientes ya, no sé si sabéis que se puede entregar una presolicitud, que es una solicitud informal, porque realmente hasta enero no se abre el plazo. Entonces, lo que se está haciendo ahora es se entrega documentación en formato presolicitud, que básicamente es como entregar la documentación en la fase de solicitud. Y CNMV, pues tenemos reuniones con ellos, validan documentación y entonces llevamos a una vez se abra la solicitud formal con los deberes hechos, porque ya tenemos todo validado por CNMV y simplemente hay que entregar. Y si no has cambiado nada, pues tendrás la licencia. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. O sea, como no está el supervisor viéndonos, pues está la opción de preparar documentos y después el manual, porque el manual son resúmenes de los documentos, pero en términos de plazo esto se te puede ir a un año, porque al final cada documento requiere su, su preparación, el equipo dedicado y seguramente pues no dedicar tiempo a otras cosas que quizás son más de negocio. Entonces, pues teniendo un poco de experiencia ya sobre esto, lo que se suele hacer es establecer unas directrices de esos documentos para después resumirlas en el manual. Es decir, el manual se hace una descripción sin tener el documento principal, pero que después el documento se basará en la descripción que hemos hecho en el manual. Presentación y revisiones, porque rara vez entregas todo y no te preguntan, oye, ¿qué me quieres decir aquí o te falta esto? ¿Vale? Y posteriormente obtención de la licencia. En teoría, el plazo de respuesta de CNV, si no me equivoco, es 2 meses. Entonces, debería ir rápido. Pero también es verdad que va a haber una multitud de expedientes ahora que por un tema de recursos finitos no va a poder ser en los plazos que seguramente le gustaría al PSC. Bueno, pues mira, lo tengo aquí. Sí que es verdad que falta un punto aquí comentar importante que es si cuentas con el registro de Banco de España, sabrás ya que realmente tienes un periodo de lo que han llamado grandfathering. Es decir, desde 2025, 1 de enero de 2025 hasta final, hasta el 31 de diciembre del mismo año, vas a poder prestar servicios como lo venías haciendo hasta la fecha. Y esto también ha habido en un Q&A a la ESMA, se preguntaba si, pese a no tener la licencia, durante el periodo de grandfathering iba a haber que cumplir con los requisitos de MiCA. Y MiCA, o sea, y la ESMA ha contestado que no, que realmente solo cumplirías con MiCA cuando tengas la licencia, antes no puedes hacerlo. Entonces, yo creo que va a ser un periodo transitorio en el que dudo que el supervisor meta mucha caña a los que estén operando fuera de Mica, porque pues, yo sé qué va a pasar el DeFi está fuera de Mica, pero hay veces que entra directamente también en lo que podría entenderse el ámbito de aplicación de Mica. Entonces, hay que tener cuidado, pero sí que es verdad que yo tengo la impresión de que el supervisor durante este periodo de tiempo pues va a levantar un poco la mano y también no recomendaría dejar esto, si tienes claro que vas a ir a por la licencia, no recomendaría a partir de junio sería ya un poco tarde incluso, porque teniendo en cuenta que agosto en España es un mes prácticamente inhábil, pues convendría, pues eso, a lo mejor hacer ejercicio, si no lo has hecho ya, hacerlo durante estos meses y a la mayor brevedad ponerte con ello porque desde la preparación hasta la autorización puede pasar 6 meses en el mejor de los casos. Entonces, imagina que apuras mucho, te presentas en septiembre, si no obtienes la licencia antes de diciembre, vas a tener que parar la actividad hasta que obtengas la licencia. Entonces, esto es importante saberlo. Otro punto importante también de la licencia es que cuando la obtengamos, en el propio manual ya nos piden que digamos si vamos a operar en otros países, en otros países del ámbito de Unión Europea. Entonces, hay que saber que cuando obtengamos la licencia, si hemos indicado países, pues podremos obtener el pasaporte para esos países, ¿vale? Y de forma, digamos, semiautomática. Es decir, yo solo inicio el expediente, le digo a CNMV, oye, quiero operar en Francia. Y CNMV se pondrá en contacto con el supervisor, la CNMV francesa, y le dirá, oye, este va a operar aquí en los mismos términos que lo hacen las entidades en Francia. Entonces, eso es la verdad es que es
uno de algunos puntos de tener normativa armonizada, pero, pero requiere al final que todos nos pongamos de acuerdo. Y poco más, al final eso. Si no lo habéis visto todavía, recomiendo hacer una lectura así, aunque sea en diagonal, del manual de PSC, porque nos da una imagen de lo que nos van a pedir. Eh, También es, o sea, un punto importante, el abogado hace una labor aquí de orden, revisión y demás, pero esto tiene que salir también mucho del PSC. O sea, el abogado no puede inventarse cómo se va a hacer el procedimiento para canje o para custodia porque no lo sabe. O sea, al final, o lo que podemos hacer también es que el PSC nos lo explique en cuestión y a partir de ahí hacer documentos hasta llegar a una versión final. Pero eso, que es muy importante saber que esto no es trabajo solo de abogados, que esto es trabajo de todos como todas las licencias, vamos. Bueno, el registro de Banco de España sí que era algo más light, pero que podía hacer únicamente el abogado, pero esto no, esto es un cambio totalmente de paradigma. Y o sea, tampoco hemos hecho muy largo porque esto no tiene sentido entrar a conceptos a cada uno de los servicios, escribirlos de forma detallada porque esto se hará cuando se decida ir a por la licencia. Y además puede ser un poco incluso redundante y que nadie saque nada de aquí. Entonces es mejor ir a los puntos prácticos de estamos en la fase de presolicitud, si queremos ir a por ello, pues realmente ya se puede hacer. Incluso antes de presolicitud se puede establecer una llamada, una reunión con la división de autorizaciones de la CNMV, lo cual sirve para conocer un poco el proyecto, quién es el equipo promotor, y eso parece que no, pero ya te da un poco de signos de cómo va a ir el expediente, porque si se hacen muchas preguntas, pues es que hay dudas y demás, y si en cambio es algo así fácil y sencillo, pues te da un poco cómo va a ser tu trámite en el expediente. Y un poco tono, ahora que ya por fin hemos presentado la documentación de los primeros proyectos de manera completa ante CNMV, tú que te has encargado especialmente de ello, ¿cuáles son los escollos o donde has visto que ha habido más problemas o donde podrías decir, oye, pues porque me dijiste que creo que eran casi cerca de 500 folios lo que se ha presentado, ¿no? Así ¿Sabes? cuentas todo anexos y tal, al final Todos sí, los sí, anexos y sí. tal. Aquellos puntos que más has visto raros o aquellos comentarios que hemos recibido por parte de CNMV de Mm. elementos especiales a incidir o a Sí. realizar. A ver, las proyecciones financieras, que esto la verdad es que creo que no lo hemos comentado, pero hay que hacer las proyecciones financieras a 3 años y las proyecciones financieras no pueden dar resultados negativos, porque entonces te van a decir, CNMV, este proyecto, ¿para qué lo creas? ¿Para perder dinero? Entonces, ahí hay que hacer un poco, pues eso, tener claros cuáles van a ser los ingresos a futuro, si van a haber nuevos servicios, porque no tiene sentido que un proyecto a 3 años, con todo lo que requiere para un PSC, tenga resultados negativos. Y después, parece que no, pero tener una estructura, en el organigrama, tener una estructura que cubra todas las vertientes. Desde que esto no es fácil. Hay exchanges que sí, o PSCs que ya tienen 20 trabajadores, pero con 4 trabajadores, a ver cómo explicas tú que das soporte a la parte de atención al cliente, a sistemas, a la parte más pura servicios cripto. Es un poco complicado. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos, es como cualquier otra licencia financiera de las que obtenemos ante Mm. Banco de España o CNMV, que al final hay que crear como una especie de estructura de cómo se va a prestar el servicio, ver el responsable de cada una de las áreas y al final todo eso acaba en un organigrama de personas que necesito para cumplir todos los procedimientos, que va muy relacionado igualmente con las proyecciones financieras, ¿no? Es Sí, decir, qué coste va a gastos, tener claro. toda mi estructura de personal y de tecnología para poder llevar a cabo todos esos procedimientos que son para prestar el servicio, ¿no? O sea, es un poco lo que solemos hacer y estamos viendo. Pero eso conviene hacer, o sea, conviene hacer ese ejercicio antes de ir a por la licencia, porque, es decir, qué tipo de empleados voy a necesitar o si los tengo ya, porque durante el expediente no suele gustar que falten piezas clave. También uno de los elementos importantes que has dicho en la presentación es un poco lo de Dora, ¿no? Que es Sí, que también una parte de los elementos del manual es presentar, incluso no siendo todavía la aplicación Dora, que también entra sí, el 1 de enero del 25, presentar un poco de antemano
cómo es la estructura tecnológica y la parte de ciberseguridad, que es un Sí, elemento que dentro del elemento de fintech, ¿no? La parte tech, que son los elementos más justo. importantes a justificar a nivel regulatorio. Y aquí tenemos una nueva normativa muy específica, que es muy parecida a ISO 27001, con riesgos y historias, pero que al final tenemos que tener estos procedimientos de, pues, de Mm. salvaguarda de bases de datos y todo este tipo de cosas. Ahí sí que los exchanges han visto un poquito más cogidos porque no Sí, estaban tan o sea, entienden mucho su negocio, ¿no? Pero por lo que hemos comentado, se han visto un poquito más en el escollo de que todo eso no estaba procedimentado y muy claro, ¿no? Eh, También una de las cosas, o explícanos tú, o sea, la forma de trabajar con un exchange o con un futuro PSC, ¿cuál es la mejor forma de trabajar con ellos para obtener la licencia? ah, vale, sí, perdón, que no lo he visto. Sí, es que la verdad es que no me sale aquí el chat. Eh, ah, Sí, que si puede preguntar, ¿no? sí, sí, o sea, bueno, Sí, claro, sí, 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 sí. obviamente, Eduardo, encantado de responder preguntas más que estar aquí hablando nosotros. Hola, Preferimos ¿qué tal? ¿Se me preguntas al escucha o privado. qué? ¿Perdón? ¿Se me escucha? Ahora perfecto, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la información muy completa. La verdad, tengo dos preguntas. Una, ¿están previstas ya algún tipo de sanciones? Porque yo estuve leyendo y si bien encontraba toda la normativa, pero no he visto cuáles son las eventuales sanciones por no cumplir total o parcialmente, ¿no? Y quería saber si hay algo estipulado ya en la ley. Y la segunda pregunta era que viendo un poco el procedimiento, en gran parte se parece muchísimo al que te hacías con el Banco de España, el Virtual Asset Provider, si de alguna forma, porque yo había tenido entendido que iban como de alguna forma medio a migrar a los que estaban que ya tenían estaban en el registro, porque por lo que veo hay partes que son las mismas. Esas son mis dos preguntas. Sí, empiezo por la segunda. Sí que eso es lo que comentaba del periodo de grandfathering. Si tienes el registro, eh, puedes prestar servicios sin tener MiCA, o sea, aunque haya entrado a ser de aplicación durante el periodo de un año. MiCA daba 18 meses, pero España lo ha reducido a 12 meses. Entonces, si tienes el registro, podrás prestar servicios durante el periodo de 2025, pero los que no lo tienen no podrán prestar. Entonces, eso es una diferencia. En otros países donde el registro era más exhaustivo, el de Banco de España, sí que han hecho la migración que tú comentas. Es decir, oye, tienes el registro, te paso, a lo mejor me tienes que presentar algún documento más, pero te paso aquí, ¿vale? Pero en este caso, no, en este caso es que es muy distinto. O sea, sí que es parecido, pero hay mucha más información, entonces no pueden hacer digamos, la portabilidad de un registro a la licencia. Simplemente la única diferencia entre alguien que tiene el registro y uno que no lo tiene es que durante el 2025 podrá operar sin MiCA. Y la pregunta de sanciones, ¿a qué te refieres más? ¿A prestar servicios sin tener No, a licencia? ver, porque yo lo que veo es siempre la duda que tengo, ¿no? Como al final, capaz es una visión más de negocio, ¿no? No suena muy bien hacer la pregunta de esta forma, pero al final uno tiene que en el baremo, ¿no? De obviamente cumplir con la ley, ¿no? Siempre también va midiendo los riesgos y los costos de hacerlo, ¿no? Entonces, yo, claro, la pregunta es, si no cumplimienta acento, la multa es de 10 millones de euros o es como al final, ¿cuál es el...? Porque no he encontrado en ningún sitio sanciones concretas de no cumplimentar esto, ¿no? Entonces, claro, al final desde el punto de vista más mío empresarial, les digo, bueno, ok, también tengo que evaluar el riesgo que estoy corriendo, más allá de entrar en legalidad o no. Sí, a ver, dando por supuesto que las sanciones serían una vez se tiene la licencia, ¿vale? Y, por ejemplo, yo qué sé, se ha hecho el servicio de atención al cliente no ha respondido de forma continuada. Aquí, por experiencia en otro tipo de entidades, primero es el periodo de, digamos, supervisión por parte de CNMV. Voy a decirte, oye, pásame información sobre esto. Si tú lo has hecho de una forma consciente, yo qué sé, por obtener mayor rédito o por lo que sea, pues es probable que te caiga una sanción, pero ya dependerá un poco de si la califican como leve, grave o muy grave. Eso sí que está en MiCA al final y también el propio procedimiento sancionador de la CNMV
pues cataloga las infracciones en tres niveles. Y es fácil de resumir. Cuando más grave se considera, más pasta. Pero no es común porque siempre hay un proceso, me refiero, no es común cuando no hay voluntad de hacer las cosas mal. Cuando hay voluntad de hacer las cosas mal, sí que hay problemas y sanciones. Sea, por nuestra propia experiencia, Edu, este reglamento no trae las sanciones económicas, que sea Sí. una decisión por parte del órgano nacional. O sea, dentro de España se indicará, pero al final MICA no se diferencia muchísimo de otras normas Sí. financieras que ya tenemos, como son las de AFI o las de ESI o las de Banco de España. Y como decía, todos se clasifican en muy graves, graves y leves. Las muy graves sería tras haber recibido, como dice Tono, varias advertencias por parte de CNMV de que se está operando sin licencia, por ejemplo, es un caso típico de muy grave y esas sanciones, por hacer una analogía sin poder yo decir claramente cómo va a ser la sanción, pues suelen ser entre 600.000 euros y 6 millones de euros. Pero todo esto cuando ya estamos en entornos muy agravados, de que se te ha pedido varias veces. Por norma general, nosotros por parte de CNMV siempre vemos un elemento conciliador, que ellos no buscan multar, lo que buscan es que no se hagan las cosas mal. Ok, ok, no. A ver, yo hago esta pregunta justamente por eso, ¿no? Porque al final, en mi experiencia, al final como todo esto tiene un costo, ¿no? Y dependiendo del tamaño que tú tengas, este costo ¿cómo se llama? De entrar dentro del marco legal versus no entrar, lo puedes evaluar desde un punto de vista también económico, ¿no? Claro, o sea, en el fondo todavía no hay unos criterios que tú digas, si no haces esto, pasa esto. Todavía estamos en la fase de que no sabemos, ¿no? O sea, esa es Es, claro. a Mica sí que viene e indica cuáles son lo que se va a considerar una sanción administrativa, ¿vale? Lo que no indica es las cuantías, pero las cuantías, por eso te decía un poco cómo manejamos las cuantías con respecto a las otras normativas y rondan esas cuantías Ok. grandes, todo operando sin licencia y si te lo han dicho varias veces, entre 600.000 y 6 millones. Y obviamente la primera que te van a poner siempre es la más baja, pero si de repente te vuelven, sigues operando después de una sanción o no, tal, pueden ir a por la siguiente. Entiendo que Y, obviamente y- y una pregunta, ¿y qué va a pasar con todas las empresas que están, digamos, offshore fuera de la Comunidad Europea? Digamos, o sea, ¿cuál es el incentivo desde vuestro punto de vista de sacar esta licencia o yo como empresa española agarrar y, no sé, irme a Londres y sacarme una licencia ahí y operar con esa licencia hay, o en otra jurisdicción que no sea la europea? hay por lo que hemos hablado, bueno, se ha comentado un poco fuera de off the record con ciertas personas, es que la idea obviamente es que si quieres operar desde una jurisdicción que no es la Unión Europea, vas a necesitar el reverse solicitor, es decir, uno, no vas a Sí. hacer, no vas a poder hacer campañas proactivas de publicidad ni No, pero dirigirte ni a... se puede. O sea, si prestas servicios a Unión Europea, fuera. O sea, no tiene o licencia o no. O Sí, los sí, pero estás. quiero decir Sí, que uno, que te van a acabar en ese sí. sentido y también nos han dicho un poco que la idea también es que de cara a proteger también el sistema europeo y de cara a que la empresa que opere pague impuestos en la Unión Europea, ¿sabes? Van a intentar banear y atacar bastante estos exchanges extranjeros para que no entren a un mercado a quitarle exactamente, para no quitarle mercado a las propias que tienen licencia y están dejando dinero en la Unión Europea y van a tener un nivel proactivo de intentar banear este tipo de compañías en el nivel que puedan. Es un poco, lo puedes hacer, pero no vas a poder tener publicidad. Podrás hacer publicidad por otros canales que, pues, Mm. más ocultos, tipo Telegram o lo que sea, o en comunidades más pequeñas. Pero cuando vamos a volúmenes más grandes, pues obviamente la publicidad es muy importante en un B2C y entonces va a estar complicado. Y la idea es un poco tener esta licencia. Ahí, aquí volvemos a lo mismo. Lo que vemos es que se va a crear seguramente unos cuantos exchanges bastante grandes que van a tener la parte de custodia y canje, ¿no? Y que la licencia 2 y que luego el resto se va a apoyar en los de licencia 2 para hacer Mm. lo que son las operaciones contra cambio. Por eso solo tiene sentido tener la actividad de órdenes de compra en la licencia 1 porque en realidad voy a coger la orden del cliente y la voy a ejecutar contra un exchange que sí que se le permite el cambio, ¿no? Entonces, son exchanges más pequeños
que van a poder operar, hacer su B2C y que no tiene unos requisitos tan grandes como sería la parte. O sea, cambia muchísimo de 50.000 de capital a 125.000 en custodia de cambio con respecto al otro, ¿no? Esa es un poco la idea, respondiendo a la parte de sanciones. Mm. Y con respecto a la diferencia entre lo de Banco de España y el nuevo MiCA, aunque no lo parezca, para nosotros consideramos que hemos hecho más de 25 registros en Banco de España. Ellos se extralimitaron porque se suponía que era blanqueo de Sí, capitales y de repente preguntaban sobre todo la operativa, ¿sabes? Y no, cómo se hacía, plan de negocio y tal. plan de negocio tal, dentro de un tema de blanqueo de capitales, cuando hacemos otras sociedades que tienen blanqueo de capitales como inmobiliarias y solo te preguntan, no te dicen cómo ganar dinero con el inmobiliario, te preguntan cómo haces el proceso de blanqueo. Aquí se extralimitaron un poco, pero es muchísimo más corto que Mica. Mica tienes parte de corporate, tienes parte de idoneidad, tienes personas, muchísimo más análisis, tienes que distribuir, indicar todo el equity, tienes que tener un sistema de asistencia al cliente, tienes que escribir. Vamos, nosotros un procedimiento ante Banco de España tenía a lo mejor 80 páginas, ¿no? Mm. Y el de Mica son unas 500 por la Mm. primera versión que hemos tenido. Entonces, para poder indicar la diferencia de volumen de información que se traslada por parte de CNMV, sobre todo, sobre todo entendiendo, como bien decía Tono, que esos 500 folios con anexos no es ni los propios procedimientos, ¿no? Sí, ¿Sabes sí, qué decir? justo. Es el resumen de Sí. los procedimientos a tener, pero vamos, son los típicos procedimientos de cualquier entidad regulada, tema de protección de datos, tema de clientes, temas de ciberseguridad, que hace un poco mucho más serio todo este tema, la verdad. No sé si tenéis alguna otra pregunta o tú mismo, Eduardo, si quieres que aclaremos un poco más algunos de los elementos que has indicado. No, 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 ok, me sigue dando siempre como la misma sensación de que es algo para casos muy puntuales, no sé, como muy patente, no sé, el caso de Bit2Me, ¿no? Como que entra perfecto. Veo que ahí sigue bastante como sin definición en algunos puntos, ¿no? Como que, claro, no entra el DeFi y claro, ¿y qué hacemos? ¿Entendés? Claro, si ofrece servicios DeFi, o sea, claro, ¿dónde lo metes? ¿No? ¿Qué pasa si el dinero de los clientes lo gestionas todo tú? ¿No? Que empieza a ver veo como que hay un montón de aristas donde es fácil escaparse a la regulación o que es una zona gris. Yo conozco, por ejemplo, mucha gente que está usando contratos en cuentas en participación. Claro, ¿dónde metes eso? O sea, claro, ¿dónde entra porque no es ilegal hacer eso, ni tener un contrato de préstamo, tampoco es ilegal. Claro, ¿cómo se gestiona eso? Esa es la duda que me genera cada vez que veo todas estas cosas. Lo ¿No? de Más allá en préstamo, casos puntuales donde claramente es que necesitan esta licencia. lo de préstamo y cuentas de participaciones, ¿hablas con respecto a ERN Sí, puede ser, ¿eh? O cualquier otra cosa. O sea, o sociedades también? que funcionan como empresas patrimoniales y capturan los fondos de esa forma y en realidad la que está invirtiendo es la empresa, ¿no? O sea, al final se usa esa estructura en un montón de negocios y no veo por qué no la podrías usar aquí también. Sí, obviamente está claro que una cosa es la estructura de inversión y otra cosa es la estructura de cambio, pero al final esa sociedad que se crea como club de inversores, a lo mejor a través de cuentas en participación para invertir de manera conjunta, ¿no? Pero luego esa sociedad tendrá que ir a un exchange regulado, ¿sabes? A hacer sus compras y sus inversiones. Luego en tema DeFi Sí, está... Xavier, lo que va a pasar ahora es que los exchanges no van a operar con entidades que hagan eso, por experiencia propia. ¿Y cómo, Porque y cómo, y cómo lo van a saber? ¿Cómo lo saben los exchanges? A eso. Porque al final nosotros hemos visto los procedimientos que cuando ellos te hacen el KYC, sobre todo en esas sociedades que son volúmenes bastante altos, y entonces has pasado los límites de 50.000 o 100.000 euros, pues normalmente cuando haces esos SL no es para 20.000 euros. Ellos te van a pedir el origen de fondos de dónde viene el sí, dinero de esa SL. sí, Entonces tú le vas a poder justificar que tienes una cuenta en participación con un tercero y ellos te van a decir entonces, oye, pues este tercero que te da esa cuenta en participación, ¿de dónde viene el dinero? Porque es muchísimo dinero y está sí, invirtiendo a través de ti y quiero saber por qué. Y entonces puede ser que algunos pues tengan una operativa más flexible o menos flexible, pero van a querer tener bien claro identificado el origen de fondos del cliente final o del titular real de ese dinero, que es el cuenta partícipe. Habrá algunos que acepten esa operativa y otros que no, pero eso no deja de ser cómo nos organizamos nosotros para invertir, no es el dar los servicios por el otro lado, ¿no?
Y luego, por otro lado, lo que estamos viendo, obviamente, es que cuando yo tengo un club de inversión, lo lógico sería que tuviese alguien que me asesorara en materia de qué criptoactivos tengo que comprar o no, que es como se hace cuando yo tengo, por ejemplo, una sociedad para invertir en inmobiliario, voy a una EAFI que me asesora en qué tipo de proyectos o no hacerlo para poder tomar decisiones en base a un procedimiento. Y ahí es donde entran también esas pequeñas licencias de asesoramiento sobre criptoactivos, gestión de cuentas en participación, o sea, de gestión O sea, tú de... dices que, digamos, perdón que te interrumpa, que podrían convivir entonces, por ejemplo, los contratos de préstamo o los de cuentas en participación, no sé, con la licencia tipo uno, ¿no? O sea, no es que... Yo lo que digo es que al Sí, final, si yo quiero crear una sociedad con mis amigos, por decirlo, y un club de inversores, sí, sí. esto no deja de ser un ente que opera en el mercado, pero que en realidad el titular de las cripto es la persona jurídica y es un elemento, y voy a tener que ir a un Bit2Me, a un Cryptan Lo o un sea, Binance a comprar esas cripto para hacer mi tradeo, sí. ¿sabes? Y poder operar. Entonces, una cosa es cómo nos organicemos los inversores y otra cosa es cómo se organice la licencia para hacer el cambio. Luego, como bien decía Tono, dentro de tus protocolos internos podrás ser más o menos exhaustivo dentro de lo que marque la ley. Y luego también hay mucha gente que a lo mejor también por elementos reputacionales, pues ese tipo de operativas no las va a querer aceptar como cliente. ¿Sabes? Es decir, te lo van a pedir claramente, sobre todo en volúmenes grandes. Y no lo van a querer, igual que el banco tiene, los bancos, las entidades de pago aceptan ciertas operativas según la ley y otras de carácter reputacional o compliance que ellos deciden y podrán hacerlo o no. No, no, está bien. Te hacía, te hacía esta pregunta porque, claro, digamos, cuando entras a la... Perdón que no, Sí, no no, quiero no, monopolizar las no, no, preguntas. no. Cuando tú entras, por ejemplo, a la CNMV y ves tipo la regulación de los fondos, los fondos de, ¿cómo se llama?, de inversión libre, etcétera, expresamente prohíben este tipo de prácticas, ¿no? Que tú uses un contrato en cuentas en participación o un préstamo a una sociedad para, no sé, para comprar acciones y bonos, ¿no? Entonces lo que te dice la CNMV, no, usted señor, venga, genero un fondo de inversión y a partir de ahí hágalo, digamos, o sea, no, no estamos todavía en esa fase, ¿no? Ahí también claramente hay que diferenciar en lo que es la regulación cripto y lo que es la regulación de inversión. Entonces, la Claro, regulación de inversión también hay que diferenciar en dos fases, que tienes la fase de ofertas públicas, que es lo que regula CNMV y donde más se siente cómodo es creando un fondo que está específicamente hecho para realizar ese tipo de operativas, de ofrecer al público general y no de manera privada esas cuentas en participación y se siente muchísimo más cómodo ahí. Pero vamos, justo ayer tenemos reunión con CNMV validando los casos de cuentas en participación para emisión pública para captación de fondos y están teniendo un debate interno con ESMA, sobre todo para que sea un criterio unánime en la Unión Europea. Pero vamos, de manera en carácter privado, lo que sería en club de inversores, igual que cuando haces una ronda de financiación, que lo puedes hacer por cuentas en participación, préstamos participativos o préstamos convertibles, no necesito una licencia o ser un fondo para hacer ello. Es un elemento privativo. Oye, conlleva sus riesgos, pero cuando ya voy a atacar al público, voy a hacer ofertas públicas generales y puede entrar muchísimo cliente minorista, ahí es donde se siente más cómodo CNMV, sin perjuicio que también se están adaptando en eso. Antes no Y, había nada MiCA y ahora pues parece que van a atacar también la parte toda de regulación e inversión donde están apareciendo todo tipo de cosas. que ah, las ok, cuentas ok, en perfecto. participación se van a utilizar para hacer muchos pufos. O sea, Sí, que es un contrato muy arriesgado, es como yo lo llamo, es equity sin la protección que te da la Sí, LC. sí, sí, desde el punto de vista de la sociedad es buenísimo y desde el punto de vista del inversor le agrega un riesgo adicional, igual que el contrato, bueno, el contrato de Oye, préstamo. a mí, Edu, me parece un contrato muy bueno, pero es un contrato donde la sociedad tiene que tener el mismo poder de negociación que el inversor. Entonces, cuando se lo estoy llevando a una persona que realmente no entiende o no se siente cómodo en esos contratos, no va a tener la fuerza de poder meter una cláusula de que me vas haciendo reporting, me dejas salirme, Sí, las sí, ventanas está claro. libres. No, yo la duda que tenía era más, era justamente esta, porque quería saber, o sea, digamos, en el fondo, digamos, son dos cosas que técnicamente pueden convivir. Una cosa es como tú captes los fondos, ¿no? O sea, por lo que entiendo, ¿no? Puede ser préstamo, lo que sea. Y otra cosa es que, qué tipo de licencias tengas tú y entonces hey, nos vamos a sentir más cómodos si aunque usted use un contrato de préstamo si usted después tiene una licencia tipo uno por decir algo, ¿no? Vendría a ser este el resumen. de Si te- hecho, han dicho eso, o sea, eso lo ha dicho, lo que nos ha dicho, que los servicios de EDEN, por ejemplo,
les gustaría que estuvieran dentro de la gestión de carteras. Entonces, ahí, por ejemplo, lo lógico que estamos viendo que estos tipos club de inversores, nosotros todo lo que estamos recomendando es que se saquen licencia tipo uno, porque al final no deja de ser de uno, que te puedo asesorar financieramente y dos, que me puedes dar el dinero y te lo gestiono en una gestión de carteras, que es que voy a coger tu dinero y te lo voy a invertir según un protocolo. Y seguramente voy a coger eso y lo voy a invertir contra un Bit2Me o contra un Kraken, que es el que va a tener la licencia gorda. Claro. Pero desde ese bicho hago como un asesoramiento discrecional a cada uno de mis inversores, ya sea de manera conjunta o de manera separada. Sería una forma de hacerlo, pero Aunque, también aunque juntes aunque todos los activos estén más segregados, pero estén mezclados se ha la hecho de todos mucho los. más. Ahí se ha hecho de toda la vida en financiero, Eduardo, que tú vas haciendo como una especie de matriz de inversores, ¿no? Donde los colocas en diferentes perfiles y en realidad no es que tengas, por decirlo claro, una estrategia para cada inversor, sino que tienes cinco o seis, ¿no? Donde hay más o menos riesgo o quieren más o menos cripto, más exposición a utilities o a SAFTs yo qué sé, o solo Bitcoin las cinco principales o un basket de las 100 principales que va cambiando y en esas cinco perfiles tengo como cinco bolsas que lo hago de manera conjunta, porque al final es un mandato de inversión donde me dejan que yo invierta en tu nombre a mi discreción y asesoramiento y a nivel de asesoramiento. A mí me parece que es un bicho que está bastante bien montado, te permite captar dinero y la cuenta en Sí, participación, la gestión de carteras es una cuenta en participación, ¿sabes? En el sentido de sí, 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 perfecto. totalmente, ¿sabes? Te doy el dinero, tú lo inviertes en mi nombre y yo Eh, Claro, o sea, resultados malos me los como, sí, ¿sabes? pero la diferencia es que ahí aseguras una rentabilidad en la cuenta de participación, ¿no? No, no, O sea, me no. refiero no, 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 no. La la cuenta, gestión de cartera. en No, no, la diferencia en el préstamo, tú al final tienes un crédito y técnicamente deberías devolver el principal porque eso es lo que, en cambio la cuenta de participación es como dice Tono, se parece más a una deuda no exigible que es la que no, tendría o sea, que me refería más a la gestión en la gestión de carteras. Tú No, vas no, a yo la duda que tenía justamente era esta porque a veces he escuchado muchos abogados, perdón, yo soy abogado también y capaz por eso tengo pero no ejerzo, ¿no? Entonces, había muchos abogados que como que hablan como que esto iba a estar prohibido, pero ahora por lo que ustedes me decís, digamos, hay una gran diferencia entre la forma en que tú captas los fondos y el vehículo que utilizas, ¿no? Y otra cosa es como tú tienes la autorización, lo que estás haciendo por detrás y cómo le aseguras a que cumplimentas eso, digamos. Porque claro, no No, es que automáticamente entramos como en como no sé, como ya en la parte más como si fueras un fondo de inversión claro. regulado, digamos. no, o sea, el fondo de inversión tiene, también el fondo de inversión, una cosa que tiene Eduardo son muchísimas ventajas fiscales, sobre todo en tema de interés compuesto, que lo podemos hablar en otro momento. Pero sí que esta licencia uno, como te decía Tono, yo voy a por la licencia uno y no tengo que ir a por todas las actividades, ¿sabes? Me puedo dedicar únicamente a asesoramiento y gestión de cartera. Y con eso ya puedo captar dinero del público, ¿sabes? Ofrecerles una rentabilidad estimada según los programas o según un tracking en Mm. el pasado y que ellos corran el riesgo y totalmente regulado por CNMV, ¿sabes? Quiero decir, Aunque tú ese fondo lo hayas captado, no sé, con un préstamo, por decir algo. Bueno, es que, o es sea, que eso, no, pero es que que es ese una punto es. gestión de carteras. O sea, la gestión de carteras es, tú me das 100.000 euros O sea, pero no es un y... préstamo. No, no, no es Sí, un préstamo, o sí. sea, no lo tienes que asegurar. Tú me das 100.000 euros y tú decides cuál es la estrategia que quieres llevar a cabo de las que yo te ofrezco, tú la eliges y es un mandato de un año en la cual yo voy a gestionar esos 100.000 euros. Ok, Pero pero digamos, perdón, ¿cuál es el contrato que hay? ¿Es un contrato de Contrato típico mandato. es el de mandato, el de mandato de inversión. Es Es decir, un te contrato de doy mandato de dinero inversión. para que inviertas en mi nombre. Y entonces se complementa asesoramiento financiero que te voy a decir. Tendrías uno, asesoramiento financiero, te asesoro en lo que debes invertir según tu perfil. Entonces va el usuario y compra en base a ese informe de asesoramiento. Y el segundo nivel es, te asesoro y me das el mandato para que yo ejecute ese asesoramiento, que es la gestión de carteras. Ok, perfecto. Y no sería más que eso. Y no habría, y no entrarían todos estos requisitos, digamos, de capital mínimo, ¿no? Digamos, de lo que Tú vendría a tienes ser. la licencia uno te exige 50.000 de capital mínimo, ¿sabes? Y es una licencia muy parecida a la SESI,
pero ESI especializada en cripto, que no podían Pero ser... digo, de parte del inversor, digo, tiene que ser 50.000 del inversor. No, no, no hay, o No, sea, No, no no entra hay en el, posibilidades. no entra claro, en el 50 Qualified euros, Investor. 100 euros, ¿sabes? Lo que tú quieras. También supongo que eso, como tú bien dices, es un tema de negocio, de cuánto me cuesta, cuál es el capital mínimo que tengo que captar para que me sea rentable la operación. Si son cantidades de 3 euros, pues No, tal. que ahí no te pregunto, porque, claro, generalmente en los fondos, claro, tú tienes que ser un inversor acreditado, calificado, que generalmente califican, bueno, ahora aquí en España han cambiado, pero generalmente es arriba de 100.000 o 50.000, ¿no? Y que Sí, tú tienes pero que por estar ejemplo, no sé si Riesgo financiero. conoces, si no sé si conoces Indexa Capital, que Sí, es básicamente lo que te estamos diciendo es un Indexa Capital cripto, donde puedes entrar a partir de 1.000 euros, ¿no? Sí, O sí. 500 euros, donde tienes diferentes perfiles de inversión y es un tema de inversión automática que es exactamente lo mismo. No es como un fondo, sino es una gestión de carteras. El claro, fondo claro, tú lo que le das es un mandato a ellos para que ellos ejecuten la orden por ti ellos y... van comprando diferentes baskets y normalmente pues te pueden decir, oye, el asesoramiento va a ser de tipo objetivo subjetivo y puedes elegir. Y lo lógico que vemos es como crear 5 perfiles y que el cliente diga, oye, quiero uno más arriesgado, quiero cripto más volátiles o no. Ellos eligen una estrategia y tú se lo gestionas en su nombre, ¿sabes? Pero es Perfecto. en su nombre, no es de manera conjunta como el fondo. Pero al final tú internamente vas a coger a los inversores por bloques del 1 al 5 y vas a ejecutar el 5 para todos, el 4 para todos y el 3 para todos, ¿sabes? Y es un elemento muy bueno para poder regular un poco Y, o esto de sea, alguna manera. Es que hay no que tener tenían en nada cuenta, antes que hacer. hay que tener en cuenta una cosa, y es que los préstamos para captar fondos realmente ya no se puede hacer, porque el artículo 3 de la Ley de Entidades de Crédito dice que quedará en reserva de actividad la captación de fondos del público a través de contratos de depósito, préstamo. ¿Qué pasaba antes? Que se utilizaba El la definición de subterfugio. fondos, claro, fondos, criptos no estaba dentro de fondos, pero con la nueva normativa MiCA, el dinero referenciado, o sea, los tokens referenciados a dinero son fondos. Entonces, eso es una reserva de actividad para entidades de crédito. Eso, ahí nos Sí, sí, escapábamos antes con las cripto, eso es un claro. poco para cómo se encajaba todo lo de Learn. También Tono tiene más experiencia, pero lo habla con CNMV y parece como que están intentando encajar el Learn porque Pero, saben que es sí, una forma muy pero buena. esto es más de Banco de España que de CMV, Sí, claro, que la decir que están jurisdicción. ahí viendo Sí, cómo sí. regularlo porque ven que Learn para los exchanges es muy importante porque es una forma de dar esas inversiones, ¿no? Pero te están diciendo básicamente que vayas por gestión de carteras. Sí, sí, ¿Sabes? sí, Que sí. es, oye, no me hagas un préstamo Earn, sino hazme una gestión de carteras, incluso donde te hago un mandato de gestión de carteras donde yo mismo te puedo asegurar una rentabilidad muy baja del 3 pero nunca más del 3, ¿sabes? Por ejemplo, Claro. pero en base al mandato, no tanto al tal, que a mí me parece más arriesgar el mandato que el préstamo, pero Sí. que por temas regulatorios te piden que vayas por una figura que se ha creado, que es la del mandato de asesoramiento cripto, para crear esas formas de coger el dinero de los clientes e invertirlas en su nombre, en diferentes estrategias. Bueno, Entonces, muchas gracias, chicos. Perdón que hayan monopolizado las preguntas. Podría aquí seguir horas preguntándoles, pero nada, nosotros claro, encantados de hablar esto... de nuestros temas y nos pasamos el Sí, tema, Eduardo. sí, tiene otra pregunta, Ignacio, coméntanos, perdón. Hola, buenas, Gonzalo, Tono. Muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas. La primera es si todo esto, toda esta normativa, va a tener evolutivos o ya está en firme a partir del 1 de enero. Entiendo que sale tal y como está, pero ¿consideráis que va a haber evolutivos a lo largo de todo el 25 o no? Y por otro lado, cuando hablabais de la parte de equiparabais el agente a la figura del white label, eh, me llama la atención un poco todo esto y me gustaría que hagáis un poco más de inciso en toda la parte en la que decís que Mika determina bueno, que expresamente esto está prohibido. ¿Y por qué? Y si visualizáis algo ahí, porque a mí me llama la atención que esté determinantemente prohibido cuando en Europa la figura de la entidad que monta un neobanco o con una entidad de dinero electrónico o con un banco por detrás sin estar sujeto a ninguna normativa se pueda y en esto que prácticamente es lo mismo no se pueda utilizar un proveedor con licencia y luego, muy relacionado a esto, está la parte de que visualizo que Bit2Me provee este servicio, acaba de publicar hace poco con Telefónica el servicio, ¿no? Sí. Eh,
Telefónica no está ni siquiera registrado, hasta donde me consta, en el Banco de España. No. Entonces, la acaban de lanzar y ¿cómo van a poder operar? Sí, sí, sí. ¿Cómo van a poder hacerlo? Porque me imagino que lo han pensado y estamos en noviembre y no creo que lo vayan a acordar el 1 de enero si no tienen Te registro en Banco de explico un España y poco. no tienen licencia. Te explico un poco nuestra visión, ¿vale? Por un lado, con Ok, respecto a la evolución de la normativa, siempre nos pasa, sobre todo en materia cripto, que las primeras licencias son más fáciles que las de dentro de 3 años, porque CNMV va a coger experiencia y entonces va a haber buenos proyectos que están regulados de una manera y le va a gustar que se haga así. Nos pasó exactamente lo mismo con Banco de España, que llevamos 3 años o dos Sí, o años y medio sea, con esto. no fue una versión oficial, pero sí que se hizo mucho más duro obtener el registro O sea, después que antes. ahí está, entonces será muchísimo más duro después vale, que antes. Luego, obviamente, como toda normativa, tendrá sus evoluciones, pero no sean No, cortoplacistas. Es no, decir, es 2025 como ni de ni coña. en 2025 ni de coña, pero igual que está PSD1, ¿no? Que era la de la directiva de pagos, luego apareció PSD2 y ahora viene PSD3, ¿no? También teníamos MiFID, que hubo una revolución grandísima en el sector financiero, y MiFID 2. Pues esto va a pasar exactamente igual ahora, pues con Mica. Oye, no se para, sino que va evolucionando, pero los requisitos internos de soft law, que básicamente es lo que va diciendo CNMV o la ESMA de cómo se tiene que hacer, pues pueden ir evolucionando un poco en las normas técnicas. Con respecto a la gente, en realidad, por ejemplo, por hacer una analogía a los neobancos, tú cuando tienes un neobanco, el neobanco normalmente lo que se sacaba era una EDE, ¿no, Ignacio? Y entonces tenía una licencia, ¿sabes? Mm. Lo que pasaba correcto. es No, no que tenía, no, pero hay neobancos que operan con la licencia de un tercero. O sea, esa misma figura. sí, pero una EDE, ¿sabes? Al final, para obtener la licencia EDE, tenías que tener detrás un banco que hiciera la custodia. Y esto es exactamente lo mismo. Me puedo sacar la licencia uno, ¿no? Pero detrás, si quiero hacer cambio cripto, tendré que tener uno con licencia 2. ¿Vale? Poder tenerlo. Y aquí lo que dice la ESMA en concreto de los agentes, por ejemplo, tú cuando vas a una entidad de pago o estás a través de un proveedor de tarjetas que estás pagando, por hacer una analogía con Banco de España, tú pagas a través de BVA aunque estés en un e-commerce y identificas que es BVA. Y cuando Telefónica utiliza Bit2Me para hacer estas wallets, en realidad el que está proveyendo el servicio es Bit2Me y vas a firmar el contrato con Bit2Me sin perjuicio de que se haya aliado con Telefónica para llegar a un mayor número de clientes, exactamente igual que hizo Telefónica con Securitas Direct o con otro tipo de servicios. Pero el contrato jurídico entre el cliente y el proveedor de servicios va a ser con Bit2Me, no con Telefónica, sin perjuicio de que haya un acuerdo como Correcto. de leads, ¿sabes? Lo que no te permiten las Entonces, bancas es que yo diga a nivel interno que estoy Claro. utilizando la licencia de otro, pero que el usuario final no sepa con quién estoy trabajando. Al final siempre vas a tener que firmar los términos y condiciones con el que tiene la licencia, sin perjuicio que lo hagas a través de un iframe o lo hagas a través de algo. Pero la figura de agente, por entenderlo un poco a nivel jurídico puro y aburrido de lo nuestro, es aquel tío que puede firmar contratos en nombre del exchange, ¿sabes? Sin que aparezca el exchange. Eso no lo permite, solo te permite ya, que el contrato final sea firmado con el exchange, sin perjuicio de que lo ya. pueda tener un comercial, ¿sabes? Entonces, Entonces, siempre y cuando haya un usuario firme el contrato con el que tiene la licencia, Claro. el white label estaría permitido. y al final, pero el white label no va a ser, no va a dejar de ser nada más que temas tecnológicos, ¿no? Donde meto un servicio dentro de Claro, otra web y lo que más quiere la CNMV y la regulación en el fondo es que el usuario sepa con quién está hablando, ¿sabes? Quién Sí. es, o sea, si tiene un problema, dónde se tiene que dirigir y por qué. Claro, ahí está el problema, realmente. Solo Entonces, sí. un poco la idea es que yo correcto. al principio las tarjetas eran como muy automáticas, Ignacio, y ahora básicamente se te abre un portal de BVA, ¿no? Y ves claramente que estás pagando en BVA, en RedSys, o en el que sea, Sí, ¿no? pero iba un poco a este punto. La licencia 2, hablando de la analogía de los neobancos, en la licencia 2 estaría el custodio, que es el banco efectivamente, después estaría como licencia 1 la entidad de dinero electrónico, que es quien provee el servicio al cliente final, pero luego está la figura de la SL o las cientos de SLs que se asocian a una entidad de dinero electrónico, que es quien tiene la licencia, para proveer el servicio marca blanca, el servicio que provee la EDE, la entidad de dinero electrónico, a un montón de marcas que ofrecen el servicio y que firmando el contrato con la entidad de dinero electrónico, aceptando sus términos y condiciones y tal, eh, se opera de esa manera. Entonces, Claro, al Sí, final la pero- relación jurídica es con la EDE, no con sí. la SL No, y intermedia. además ahí sí que se permite la con las figura. dos. Ahí sí que ahí se Y permite. luego aparte sí que se ha creado O específicamente la figura sea, de agente. hay un registro de agentes de.
Y se de... prevé un registro de agentes para ese caso, ¿no? Pero eso pasó igual, por ejemplo, es curioso cuando hablas de este caso, en materia de PFPs, que tú las conoces, Ignacio, en Francia se determinó que si la entidad de dinero electrónico que custodiaba el dinero dentro de la PFP parecía que es el que estaba prestando los servicios, el Banco de Francia dijo que tenía que ser un agente, ¿sabes? Que Sí, registrarse como agente la PFP, y en España dijo que no hacía falta porque obviamente se identificaba dentro de Urbanitae o dentro de cualquiera de estas, que al final estoy trabajando con MangoPay, con Lemonway o con la que sea, y lo importante es que Claro. sepas que te está prestando el servicio realmente es Lemonway, y que si hay un problema con el dinero, la PFP no tiene responsabilidad ninguna, sin perjuicio de que te tiene que ayudar a que hables con Lemonway, pero el que está custodiando el dinero es Lemonway, que es el que tiene licencia de, ¿sabes? pero yo es que veo, o sea, el sentido de la marca blanca se rompe con esto, porque si yo tengo que decir que realmente tengo una marca, ¿no? Imagínate, CISA es un exchange, pero realmente tengo que decir de forma clara que Bit2Me es realmente quien presta el servicio, pues ¿por qué no No, va a ir el usuario directamente a Bit2Me y ya ahí está? está, pero por ejemplo, ahí es la diferenciación entre lo que yo veo de licencia uno y licencia 2, que yo creo Sí, que en sí, sí. licencia Ahí sí, o 2 sea, si tú no coges voy una a tener capa... que decir que es Bit2Me, sino que yo tengo licencia uno y tendré que demostrar ante Bit2Me, ante CNMV, que mi proveedor de cambio, mi proveedor de liquidez en nivel 2 es un Bit2Me, un Kraken o los que se vayan a sacar la licencia 2 o un Claro, Cryptan, ¿sabes? Yo ahí puedo operar, pero al final está generando las capas, y es una nueva forma de regular, que es identificar bien las capas dentro de unos servicios para que quede bien claro, cosa que no queda nada claro o no es tan fácil en la normativa en bancario, con EDE, banco, entidad de pago, enchufe de APIs bancarias, tal, todas las licencias sí. bancarias, que con PSD3, por anunciarlo un poco como decía Tono, ya han quebrado, Sí, ¿sabes?, la figura de entidad de pago, y básicamente la fusionan en una única entidad, pues ya no tiene sentido que estén separadas, es una única entidad. Pero tú siempre, uno de los elementos que te pide Banco de España al ser una entidad de pago, incluso al principio, es dónde vas a tener los fondos salvaguardados en cuenta bancaria y con quién. Entonces, obviamente, me estoy apoyando en una licencia mucho más grande. Y a ti, por ejemplo, Lemonway, yo qué sé, MangoPay o Sefide o Unax no te está diciendo en qué banco tiene guardado su dinero, ¿sabes? Sin perjuicio de que sí que lo sabe Banco de España, ¿sabes? Quiero decir, Bueno, lo indican cuando haces la transferencia. sí, bueno, porque ves un... Pero igual, por ejemplo, ahora lo que ha pasado también es que desde el momento en que han entrado la sede en el sistema de Iberpay, también las cuentas de EDE tienen su propio IBAN, y ahora podrías incluso no definirlo. Antes veías que la cuenta madre era un ES2100 y que era la Caixa, pero no era claramente, ¿sabes?, algo que se tenía que transmitir o decir, sino que tienes una Ya. licencia. Y lo que están intentando un poco es, oye, todo el que quiera operar un poco así, pues tiene que tener la licencia uno, que es no licencias de infraestructura, por decirlo un poco, sino que son licencias de asesoramiento, de mover, de B2C, y para que los podamos tener un poco controlados y no os vayáis con las locuras de los agentes, sino sacate la licencia o di claramente que estás operando contra este que tiene licencia y ya está. Yo lo veo De así, acuerdo. ¿eh? Bien. Esto evolucionará como siempre, veremos la casuística. Habrá gente que se lo querrá saltar, ahora CNMV dirá que tiene que estar bajo el subdominio, no sé sí. qué, ¿sabes? Cosas que se inventan y que ellos van desde la buena fe, que yo creo que intentan que esto tire para adelante y funcione, pero van poniendo ahí esas cosillas para ir aclarando temas, ¿sabes? Pero la figura de la gente pura, que si tú lo ves en MiFID, es una persona que puede firmar Sí, contratos en o sea, nombre de hay alguien, que ¿sabes? captar órdenes Vale. clientes y se las envía O sea, lo digo por aclarar ese punto porque es que ha sido un punto... Entonces, siempre y cuando el cliente final tenga la relación contractual con la entidad que tiene la licencia, ahí no hay problema. Y siempre y cuando sepa el cliente final que el Sí, proveedor es o el. sea, nosotros no hemos recibido la información de que lo sepa, ¿sabes? Del plan que Sí, nos ha dicho CNMV. Lo tiene que saber 100%, claro, pero lo intuimos es lo que por... nos parece lógico Sí, a nivel de defensa del consumidor, que es que sepa dónde están sus cosas, sí, ¿sabes? Y entonces Claro. es lo de Power Buy, ¿sabes? sí, Y claro. lo estamos viendo sobre todo, y esto es que se ha peleado toda una semana con esto, porque hay bancos que quieren ofrecer el servicio cripto, no se quieren sacar la licencia MiCA y quieren integrar un servicio cripto dentro del banco, y pues obviamente se generaba la duda de si el banco era agente o no, y que si se podía hacer o no, y nosotros hemos dado es la interpretación que te acabamos de indicar, ¿sabes? Ok, muchas gracias.
Pues nada, no sé Sí. si tenéis alguna pregunta más, pero ya llevamos como Una una hora y última pregunta, cuarto. chico, más de como esta relación con la CNMV. ¿Cómo está del otro lado, digamos? ¿Hay buena predisposición o están medio O perdidos? Sí. eso tono que está todo el día con ellos. Claro, o sea, ¿cómo así, la interna de la CNMV, digamos? Bueno, o sea, sí que es verdad que con la visión fintech, que es, bueno, Francisco del Olmo, que pues, la verdad es que el tío se vuelca con todo lo que es de su sector, pero sí que es verdad que cuando pasa a una fase más formal vas a la visión de Autorización. autorizaciones y registro. Entonces, ahí ya es, pues eso, todo más serio, pero mucha predisposición al final. Y yo recomiendo ir a la fase de solicitud porque ahí te conocen y tú también estás ayudando un poco a que esto evolucione. Es porque al final esto somos los primeros, quiero decir, el futuro de las licencias MiCA va a depender de esto primero que está haciendo, sobre todo el sentido que va a coger. Entonces, hay en las llamadas había 20 personas de CNMV. Sí, o sea, Tono está más en la parte de Mica, que yo estoy más en la parte de tokenización, tema de ERIS y tal, y ahí igual, o sea, sí que ha habido un cambio gordo, porque ya no, como dice bien dice Tono, ya no hablas con fintech, sino que estás hablando con autorizaciones, que son gente que no está tan formada en esto, pero quieren aprender, te contestan a todo, están predispuestos, cuando mandas una consulta a fintech siempre te recibe, bueno, en este caso es que es un equipo de chicas, ¿sabes? Que lleva toda la parte de consultas y te abren una llamada para hablarlo directamente, entenderlo, quieren aprender y dentro de sus limitaciones también entender que es una entidad pública con una limitación de presupuestos para abordar las cosas, siempre lo hacen de manera positiva, no es nada inquisitivo ni Mm. nada, ni muchísimo menos. Se está trabajando dentro de unos plazos y como siempre la Unión Europea va lento pero paso firme y no quieren dar pasos en falso, pero siempre abiertos, puedes hablar con ellos, te reciben, cualquier cosa. Y súper interesados en entenderlo, ¿eh? ¿Sabes? Y de trabajar. Nosotros Tono ha tenido la suerte de trabajar de los primeros con CNMV en Mica y han sido muchas call que mejor o peor, Sí, pero sí. que se van estableciendo las cosas y no van a joder, ni mucho menos quieren que salga, ¿sabes? Lo que sí que quieren, obviamente, Eduardo, pues es que hay mucho pufo, mucha historia y que se limpie y que aquello que se hace se haga bien y ya está. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, oye, Pues pues muchas nada, gracias por... señores, enviaremos la presentación por privado y muchas gracias por asistir y nada, si tenéis cualquier duda os podemos ayudar en cualquier cosa, nos decís. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.